Chicos, ¿cómo están? Me alegra nuevamente saludarlos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy entonces vamos a seguir y vamos a dar continuidad a la explicación de los temas que están programados. Como bien habíamos hablado, entonces este periodo vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las teorías de la vida y cómo surgió la vida. El día de hoy vamos a iniciar con la explicación de nuestra primera teoría. Para abrir un poquito el panorama, entonces debemos hacer claridad de que las teorías han cambiado a lo largo del tiempo, ¿cierto? Porque han existido algunas otras que han refutado o han echado abajo las anteriores. De todas formas, independientemente de que la teoría no prevalezca en el momento, las vamos a conocer todas y cada una. ¿Listo? ¿Por qué las teorías han avanzado? Porque resulta y pasa que la época se va actualizando, las herramientas tecnológicas, culturales y conceptuales van cambiando a lo largo del tiempo. Además, porque siempre ha existido una disputa muy importante entre lo que ha sido la ciencia y lo que ha sido la religión. Entonces han existido teorías muy importantes basadas en la escolástica, basadas en la religión, en lo eclesiástico, y han existido teorías muy importantes desde la parte científica. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas y pues como ya les había comentado en nuestra primera clase, ya cada uno decide con qué concepto y con qué teoría se queda y qué creemos o por el contrario qué no creemos. ¿Listo, chicos? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de nuestra primera teoría. La teoría se llama la generación espontánea, ¿cierto? Esta es la primera teoría, es una teoría realmente muy antigua, es una teoría que se da antes de Cristo y es generalmente dada por lo que se llaman filósofos, ¿cierto? Y por de pronto algunos personajes que existían hace muchísimo tiempo. Entonces, la teoría de la generación espontánea es conocida científicamente como la autogénesis. Cuando yo hablo de la autogénesis, hablo de que algo se produce de forma autónoma sin necesidad de que otras variables ayuden al crecimiento o al origen de algo. Eso es autogénesis, que yo solito me puedo producir, yo no vengo de nada, sino simplemente yo fui el que realizó la producción de mí misma. Eso es autogénesis, cuando las cosas se pueden producir por sí solas. Entonces, la autogénesis es un término acuñado por un filósofo que se llama Huxley en el año de 1870, ¿cierto? El que determinaba o que hablaba respecto a la generación espontánea. Entonces, él decía que la autogénesis era forma de surgir vida, ya fuese animal o vegetal, de forma espontánea. ¿Qué quiere decir? Que puede provenir de cualquier tipo de sustancia, de cualquier tipo de químico, de cualquier estructura, de cualquier lado puede surgir vida, ¿cierto? Entonces él decía, si yo tengo un fango, del fango pueden salir cualquier tipo de organismo y empezar a realizar su ciclo vital. Se podría decir que de una roca puede salir un organismo, se podría decir que de una silla puede salir un organismo, se podía decir que de un suelo árido podríamos dar origen a los organismos. Entonces esa es la generación espontánea, que los organismos pueden provenir de cualquier estructura, ya sea de un elemento biótico o ya sea de un elemento abiótico, pero se realiza de forma espontánea, sin ayuda, sin necesidad de otros componentes. ¿Listo? La generación entonces espontánea también fue una teoría que fue muy importante para muchos filósofos, entre ellos Aristóteles, ¿cierto? Aristóteles por mucho tiempo ayudó a que la replicación de esta teoría fuese eficaz, a que llegara a muchos medios y que mucha de la gente creyera que el origen de las especies y el origen de la vida se diera de esta manera. Pero pues nuestro precursor se llama Huxley, a pesar de que Aristóteles y otros filósofos hayan ayudado a fundamentar, a complementar todos los conceptos de esta teoría. ¿Listo? Entonces, este personaje, pues para poder evidenciar que en realidad la generación espontánea sí existía y de que los organismos podían provenir de cualquier lugar, realizó el siguiente experimento con ayuda de un italiano que se llamaba Redi. Entonces, ¿qué realizó? Tomó dos recipientes de vidrio, ¿cierto? Dentro de los recipientes de vidrio, como lo muestra la imagen, añadió dos trozos de carne, ¿cierto? En uno añadió trozos de carne húmeda y en el otro añadió trozo de carne seca, ¿cierto? Entonces, al trozo de carne húmeda lo tapó,
¿cierto? Y el trozo de carne seca lo dejó destapado como lo muestra la imagen. A su vez, puso 2 trozos de carne nuevamente en 2 recipientes de vidrio, pero con los trozos de carne secos. Un trozo de carne seco con la tapa abierta y un trozo de carne seco con la tapa cerrada. ¿Qué hizo? Esperó cierto tiempo, diariamente lo iba revisando, iba de pronto registrando sus resultados y dentro de la conclusión obtuvo que los nidos que brotaban de los tarros daban origen a moscas, pero si nos estamos dando cuenta, los tarros que producían este tipo de organismos que son las moscas son los tarros que se encontraban abiertos. Entonces entra el dilema y entra la pregunta, ¿será que algún componente o factor externo, de pronto como el oxígeno, de pronto como la temperatura, de pronto como la luz, ayudó a proporcionar este tipo de organismos? ¿Y por qué en los tarros tapados no se producía ningún tipo de organismo? Entonces, si él dice que la vida se origina de forma espontánea sin necesidad de otros componentes, ¿cierto? ¿Por qué se dio en la conclusión este resultado? Los invito, chicos, a que en la casa entonces realicemos el experimento. Lo podemos hacer con cualquier tipo de comida en descomposición. Puede ser un trozo de pan, puede ser el residuo de algún tipo de alimento que hayamos comido, de pronto las sobras del almuerzo, las sobras del desayuno. Las vamos a depositar entonces en un recipiente, uno con la tapa y el otro destapado. Y vamos a esperar paulatinamente 8 días a ver cuál es el resultado. Entonces, chicos, sería bueno que lo hiciéramos y que de pronto dentro de las evidencias tomaran una fotico acerca de los resultados que van obteniendo. Si nosotros obtenemos que existe algún tipo de organismo ahí, entonces sí se puede dar vida de forma espontánea, pero de forma espontánea quiere decir que no existe ayuda de ningún otro componente externo. Pregunto yo, cuando sale el moho en la pared, ¿será una generación espontánea o simplemente es porque existe una condición física o química que es el agua, ¿cierto? La cual me produce humedad y la humedad me produce el hongo. Entonces ahí entramos en la controversia de si realmente las cosas surgen porque sí, surgen de la nada o necesitamos de otros factores externos, ya sean factores abióticos como la temperatura, la humedad, la precipitación, la luz, los vientos, etc. Pero pues nuestra teoría, como nos la propone Huxley, dice que los organismos por generación espontánea de forma autógena se producen sin necesidad de otros componentes, ya sean físicos, químicos o biológicos. En 1765, otro científico, digamos que le dio razón a la generación espontánea al realizar otro experimento. El científico se llamaba Spallanzani y él lo que realizó fue algo similar a lo que realizó el primer científico, pero fue con trozos de pan, como les estaba diciendo que lo podíamos hacer. Entonces lo que hizo fue depositó en 2 tarros, uno con la tapa y otro sin la tapa, trozos de pan. Pero lo que encontró el científico fue que en el recipiente destapado también se generaron algunos tipos de insectos. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿será posible que que el origen de la vida y de nuestros organismos, sea cual sea, tiene una generación espontánea o simple y sencillamente tenemos que ayudarnos de otros factores externos para dar producción a la vida? Listo, chicos, entonces esta es una teoría que duró por muchísimo tiempo, es muy antigua, antes de Cristo, muchos filósofos la apoyaron, muchos científicos, los únicos que se encontraban en controversia realmente eran los religiosos. Ellos nunca han creído en la parte científica para atribuir la razón al origen de la vida y al origen de los organismos, pero la mayoría de los científicos entonces sí creyeron en un primer momento en esta teoría que nos dice que las cosas surgen de la nada. ¿Cuándo tuvo culminación la teoría? Entonces, quien empezó a decir que la teoría no se daba de esa manera y empezó a abrir otros panoramas de acuerdo a otras teorías y a otros experimentos fue un científico denominado Louis Pasteur. ¿Listo? Entonces, él refutó completamente la teoría y dijo que no se podía dar algún tipo de vida sin tener en cuenta otras variables. Él fue el precursor de la pasteurización, no sé si la hemos escuchado. La pasteurización es simplemente empezar a realizar los procesos de fermentación. Entonces él decía que se podía dar origen a vida gracias a que existían procesos alternos como la fermentación para dar origen a ciertos organismos. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que
por el día de hoy entonces tengamos claro lo que es nuestra generación espontánea, es el origen de la vida de forma autógena, de forma espontánea, que se da de la nada de cualquier componente, sea biótico o abiótico, sin la necesidad de otros componentes. ¿Listo? Entonces lo vamos a pensar un poquito, los invito a realizar entonces nuestro experimento y pues ustedes toman una fotico y van registrando en su cuaderno lo que vamos encontrando. También no quería dejar pasar el día de hoy, hoy es 22 de abril, hoy es nuestro Día de la Tierra. Queremos hacerle una conmemoración por parte de los biólogos, de los ecólogos y pues por parte de todos, teniendo en cuenta que es el hábitat donde nosotros nos encontramos, es el hábitat y el ecosistema que nos proporciona muchas cosas. Entonces los invito a que hagamos una breve reflexión acerca de nosotros que le estamos proporcionando a ese ecosistema denominado Tierra, o por el contrario, que le estamos quitando. ¿Qué pasaría con nosotros como especie, con cualquier especie, el día que no encontremos los recursos necesarios que nos está proporcionando la Tierra? ¿Y listo? Entonces los invito a que reflexionemos si la estamos cuidando, la estamos conservando o por el contrario la estamos degradando de alguna manera. Y también, pues para que tengan en su cuadernito un logo bien bonito como lo quieran hacer, que me represente ese Día de la Tierra. Chicos, si tenemos algunas dudas, nos encontramos entonces los días jueves. Ya saben por qué link nos podemos encontrar y nos seguiremos encontrando las siguientes semanas para seguir explicando nuestras teorías. ¿Listo? Entonces, el día de hoy solo explicamos lo que es la generación espontánea, de qué se trataban los experimentos que se hicieron, cuáles fueron los personajes que hablaron de ella y quién la refutó y quién la echó abajo. ¿Listo, chicos? Muchas gracias.